Alejandro Finocchiaro, porque hay un tema que tiene que ver con cierta situación que se ha presentado a la hora de hablar de educación, sobre todo en un país donde... Sí, desde inicio de ciclo lectivo que viene la cosa. Sí. Desde antes también, pero en el inicio de ciclo lectivo... Ajá, que Nico, ¿podemos contar un poco para que la gente contextualice antes de presentar al invitado? Sí, desde la oposición se empezó a mostrar el plan de estudios que había para provincia y entendían que había cierto adoctrinamiento por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por eso vamos a recibir a Alejandro Finocchiaro, quien en algún momento fue también, si no me equivoco, ministro en la gestión de María Eugenia Vidal, para que un poco nos cuente sobre la postura, ¿no?, que ha tenido el espacio de Juntos por el Cambio, quien de alguna manera fue quien alzó la voz ante esta situación. Alejandro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Germán Testa lo molesta aquí Con Dos de Azúcar junto a Nicolás Intuini y Rodrigo Martel. ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo andan Germán, Nicolás, Rodrigo? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bueno, a ver, la situación desde la mirada que han presentado ustedes habla claramente sobre algo, o una anomalía que no es menor, porque estamos hablando de una bajada de línea ya desde lo que es la etapa de primaria y secundaria, aunque se ve mucho más en la secundaria y sobre todo en algunos distritos y sobre todo en algunas provincias. Pero esto ya pareciera ser la gota que rebalsó el vaso, por decirlo de algún modo, Alejandro. No, a ver, yo lo que creo es que estamos atentos y denunciando todo esto, pero esta no es la gota que rebalsó el vaso, porque esto está pasando, y para que esto deje de pasar tiene que perder el kirchnerismo y tenemos que hacer que pierda influencia cetera dentro de las escuelas, porque el kirchnerismo tercerizó la educación en cetera, Roberto Baradel. ¿Sí? Y esto es algo bastante más profundo, ¿no? Porque la gente cree que esto se da, por ejemplo, en casos solamente como el de la profesora Radetich, ustedes recuerdan, sí, la profesora que el año pasado o el anteaño le gritaba a los alumnos, bueno, sí. O que esto pasa a lo mejor frente a determinada fecha patria, acontecimiento. No. Esto es algo que se da desde jardín de infantes hasta la secundaria. Quizá en la secundaria se producen los casos más notables. Y en general, y esto es lo preocupante, no se da en forma tan grosera como el de la profesora Radetich, porque eso es fácilmente detectable. Fíjense que hubo un chico muy valiente que lo filmó y dijo, che, está pasando esto. Esto tiene que ver con todo el modelo populista. Vos fíjate, los modelos populistas necesitan mantener a la gente pobre, porque cuando sos pobre dependés del Estado, ¿sí? E ignorante, porque cuando la gente es ignorante no conoce los derechos que tiene. Y eso empieza en la escuela, ¿no es cierto? Entonces, no es solo que frente a una postura histórica te hablen bien de un personaje o mal de otro, o la barbaridad esta de asociar toda política de la dictadura militar con políticas de gobiernos democráticos, ¿no es cierto? Qué ridículo, no tiene... Sino, a ver, por ejemplo, asociar al sector privado, ¿sí?, con los males que aquejan a la sociedad argentina. Sector privado, hablo desde una empresa enorme hasta el dueño de una ferretería o de una pizzería, un taller que fabrica rulemanes, un taller textil, ¿no? Es decir, eso es lo que está mal, eso es lo que le hace daño al país, ¿no es cierto? Eso es lo que provoca inflación. El campo es malo, el campo retiene el alimento que necesitan los argentinos, entonces escasean los dólares, etcétera. Por supuesto que eso se explica de diferentes modos en cada nivel. Entonces vos tenés que estos chicos, ¿sí?, que a su vez, y como algo que corta horizontalmente esta política de adoctrinamiento, no reciben estímulos al valor del esfuerzo, al valor del mérito, porque da lo mismo todo, cuando salen básicamente
salen odiando la sociedad en la que van a vivir, a los periodistas que tienen una voz crítica, a los jueces, a la policía, a la sociedad donde se van a tener que desempeñar, y al sector privado donde van a tener que ir a buscar trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Entonces, vos ingresás en la fase de pobreza estructural, no tenés herramientas para desenvolverse en ese mundo, y además, durante años te han formateado ideológicamente para que lo odies. Entonces ahí aparece el Estado populista. ¿Qué hace el Estado populista? Si ya tercerizó la educación en CETERA, terceriza, ¿sí?, en los dirigentes sociales o en las organizaciones sociales la ayuda. Entonces vos recibís como una dádiva del puntero lo que en realidad es un derecho que tenés que tener si te falta algo, y el Estado te lo puede dar, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, y vas reproduciendo que la pobreza estructural. Entonces tenés mamás que no saben que tienen que llevar a su hijo a un hospital, o que la educación es obligatoria y es un derecho y es un deber llevarlo también, ¿no es cierto? Uh-huh. Sacaste chicos que ya no es que no comprenden operaciones matemáticas básicas o no saben leer un texto, que no tienen hábitos, no saben que hay que llegar temprano, por ejemplo, al trabajo, que hay que cumplir con un horario, ¿no? Es más, te diría que hoy lo realmente disruptivo en la República Argentina, lo realmente revolucionario sería que le enseñemos a los chicos a leer, a escribir, a comprender un texto, sumar, restar, multiplicar, dividir, y las operaciones inmediatamente ligadas a esa, como la regla de tres simple y todo eso. Eso ya sería absolutamente disruptivo, porque hoy eso no pasa. Alejandro, ¿cómo le va? Nicolás Introvini lo saluda. Hola, Nicolás. Me quedo con esto último. ¿Para usted, entonces, el nivel educativo es bajo en la República Argentina? Mirá, cuando nosotros lo tomamos en el año 2015, llevaba muchos años de decadencia, ¿no es cierto? En gran parte desde los 60 o 70 había empezado una decadencia donde el Estado había visto que la educación estaba muy bien y la fue abandonando. Y no hay ningún gobierno, porque creo que fue una decisión casi inconsciente. Pero desde el 2003 hay una decisión consciente de esto que el ceterismo educativo llama la escuela inclusiva, de que los chicos tienen que estar adentro, no importa si aprenden o no. Y ahí está el kit de la cuestión. Sí importa si aprenden o no, ¿sí? Porque es el ceterismo educativo lo que destrozó la escuela. Todo lo demás se puede ir arreglando. Pero la discusión fundamental es, ¿para qué van los chicos a la escuela? Primero, el adjetivar está mal porque la escuela es inclusiva de por sí, ¿sí? Entonces es una redundancia esa adjetivación. Y en segundo lugar, sí importa si los chicos aprenden o no. La escuela no es un aguantadero de niños, o de adolescentes, o de jóvenes. La escuela tiene que tener un sistema educativo que permita que un chico o una chica egrese en tiempo y forma sabiendo o teniendo los conocimientos necesarios para elegir qué quiere ser en la vida, para tener autonomía, libertad, que tenga criterio para poder decir, criterio propio, ¿sí? Apertura mental. Eso es lo que hace una escuela, es lo que no hace el ceterismo educativo, ¿sí? Entonces vos ahí tenés no es menor. Por eso cuando a mí me preguntan la repitencia sí, la repitencia no, 180 días de clases o 200, miren, esas son discusiones, ¿sí?, menores frente a la gran discusión que es cuál es el sistema educativo que permite que los chicos aprendan. Una vez que tenemos el sistema educativo, todas esas otras preguntas que ustedes los periodistas hacen se acomodan. Sí. Alejandro, sí. Que estemos hablando de esto me lleva a consultarle si cree que esta cierta doctrina que se está bajando desde digamos los funcionarios de gobierno, de educación de gobierno nacional primero y también a nivel provincial, me lleva a pensar si esto es sugerencia de la propia CETERA con Roberto Baradel a la cabeza, o si es realmente un pensamiento que llega de quienes son funcionarios. Se lo pregunto porque también veo a un Baradel que hoy pareciera ser más un funcionario de gobierno de educación que un sindicalista defendiendo los derechos de los trabajadores docentes.
me da la sensación por el comportamiento. Yo recuerdo que bajo el mandato de Vidal lo teníamos todos los días adelante de cada uno de los piquetes, de cada una de los paros y demás. Hoy a Baradel se lo ve detrás del estrado de cuando habla Máximo Kirchner o cualquier otro hombre vinculado al actual gobierno. A ver, esto es lo que piensa el kirchnerismo, y Cetera y Roberto Baradel son el kirchnerismo. Yo decía esto en el 2015 y muchos de los colegas de ustedes me miraban como diciendo qué barbaridad, qué exageración. No, nunca lo fue. Era un plan sistemático, armado. Baradel y Cetera actuaron como un ariete de demolición en nuestro gobierno, tanto en el de María Eugenia como en el de Mauricio. Es decir, y nunca se iba por los intereses de los docentes. De hecho, cuando Cetera negocia cargos en la escuela, cargos en el estatuto, nuevos cargos que no en la escuela no influyen en el aprendizaje de los chicos, eso le baja el dinero o el sueldo, básicamente, a todos los docentes que están, porque si hay más y la misma cantidad de plata, ahora, a Baradel le sirve mucho porque a él le agrega afiliados al sindicato. Cetera y Baradel nunca piensan en los chicos. Y un sistema educativo, la primera pregunta que tiene que hacerse es, ¿los chicos aprenden o no? Porque los chicos son el centro, los chicos son el eje de esto. Ahora bien, es verdad que Baradel tenía un perfil un poquitito más bajo, no mucho más, porque en la página de Cetera en del 2015 a 2019 figuraban todas las actividades, y ellos se definen como una agrupación político y sindical. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hoy parecía que están más desembosados. Están viendo el fin de un ciclo. Estamos viviendo el fin del kirchnerismo, ya sea desde adentro del peronismo o desde afuera del peronismo. Pero el ciclo del kirchnerismo se termina, ¿sí? Fíjense ustedes la tremenda decepción que debe tener Cristina, ¿sí? Que después de 20 años de haber invertido en kirchnerismo puro, solo quedan para sucederla Kicillof o Guado de Pedro. No han sabido sacar un sucesor de talla. Y Baradel lo ve eso, y cuando ve eso también ve que se le termina. Se le terminan casi 20 años, ¿sí?, de dominio absoluto y total, porque cuando nosotros seamos gobierno, no se la vamos a perdonar, ¿sí? Y como hicimos cuando gobernamos con Mauricio y María Eugenia, el Estado va a retomar el control del sistema educativo, porque el Estado somos todos nosotros, ¿sí? Cada ciudadano que aporta es el Estado. Alejandro, y eso lo vamos a hacer. Recién sí decía que para usted entiende que no les importan los estudiantes para este modelo de sistema educativo. ¿Cómo cree que los ven a los estudiantes? No, ¿saben cómo los ven? Como, digamos, futuros soldaditos populistas. Por eso los adoctrinan. No les interesa que de las escuelas salgan chicos y chicas que tengan criterio propio, que puedan razonar, que puedan tomar sus propias decisiones. Eso no sirve al modelo populista. Lo que sirve son fanáticos, ¿sí? Son fanáticos. Si ustedes quieren, la chica esta que es legisladora en la ciudad, no me acuerdo. Ofelia Fernández. Bueno, Ofelia Fernández es el fruto más acabado de estos años de educación kirchnerista. Eso es lo que ellos quieren. No quieren a alguien crítico, alguien que piense por sí mismo, alguien que diga esto no está bien, aunque sea de mi gobierno. Si vuelven a ser gobierno, ¿van a ir por alguna reforma educativa mucho más profunda? Bueno, la reforma que nosotros planteamos era muy profunda. Faltaron más años, porque desde ya les digo que así como los problemas estructurales de un país como Argentina no se arreglan en 4 años, tiene que haber un círculo de gobiernos virtuosos que por supuesto empiecen y logren alivios inmediatos o casi inmediatos, pero después hay que trabajar. Esto de sacar el país adelante lleva no menos de 10 años. Bueno,
Lo mismo pasa con las reformas educativas, ¿sí? Uno tiene que llegar al gobierno, tiene que evaluar. Igual, esta vez contamos con una ventaja, porque muchos de los planes que nosotros habíamos empezado a trabajar, como sacar la psicogénesis de las escuelas y volver al método fonético, al método de enseñar a leer y escribir como se usa en todas partes del mundo y da buen resultado, el Plan Nacional de Aprender Matemáticas, que lo habíamos hecho con los especialistas de Singapur, de México, de Chile y nuestros propios especialistas, que todas cosas que este gobierno canceló, ¿no? Eso está armado. Hay, por supuesto, seguramente habrá que retocar cosas, habrá que ver cosas, ¿no? Pero la formación, los planes de formación docente, hay que ir por los institutos de formación docente. Si bien son provinciales, la validez nacional del título la da el Ministerio de Educación de la Nación. Es verdad. Entonces, sí, perdón. No, digo, es verdad lo que usted dice. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que evaluarlos, proponer mejoras. Por supuesto que un Ministerio Nacional no tiene la posibilidad de ir más allá, pero sí tiene la posibilidad de decir, bueno, si no haces esta mejora no tenés la validez nacional del título. Y eso importa mucho. Y las provincias tienen que acompañar este proceso muy fuerte, porque hay que formar mejor a los docentes, hay que capacitarlos más, hay que hacer una carrera docente que tenga estímulos horizontales, no solo verticales, porque hoy en día en la provincia de Buenos Aires gana más un docente porque es más viejo, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si horizontalmente usted dice, bueno, si usted completa una licenciatura universitaria va a tener un tanto más sobre el básico, si hace una maestría va a tener un tanto más sobre el básico, si llega un doctorado tanto más, si hace tal investigación tanto más, si hace tales cursos, por supuesto avalados por el Estado, chequeados por el Estado, usted va a recibir tanto más? Porque eso no solo son gratificaciones económicas, también son gratificaciones morales, espirituales, ¿no es cierto? Porque uno va viendo cómo va creciendo el nivel de la docencia. Cuando crece el nivel de la docencia, cuando el docente está mejor pago, ¿sí? Cuando el docente está mejor formado, los alumnos están mejor. Entonces, eso, y claramente reformar el estatuto y quitar del estatuto todo tipo de cargos que, aunque vengan del tiempo de Ñaupa, no sirven para el proceso de enseñanza y aprendizaje en los chicos. Alejandro, ha sido muy amable por charlar con Dos de Azúcar y sobre todo, de alguna manera, pintarnos un poco la mirada que tiene el espacio, que en este momento es oposición al gobierno, sobre esta especie de adoctrinamiento que están llevando adelante en un sistema educativo que debería dedicarse a eso, a educar a los niños y niñas, a cumplir con sus funciones y sobre todo con un Estado que debería controlar de que eso suceda, no lo que está haciendo, ¿no? De avalar este tipo de políticas. Muchas gracias a ustedes y les aclaro que yo lo tomo amargo. ¿Cómo? Lo último no lo escuchamos, Alejandro, perdón. Les aclaro que yo lo tomo amargo. Está bien, está muy bien, estuvo muy rápido. Bueno, también, pero a veces tenemos que... Hay que endulzar un poco. Claro, hay que endulzar un poco, pero bueno, vale el café amargo, no hay problema. Abrazo grande, Alejandro. Abrazo, hasta luego. Hasta luego.